Los hay que no cuentan nada, como los chinos, y los hay que hablan de más, que es lo que le ha pasado a Irene Montero, que ha montado un follón extraordinario. Porque lo que he dicho, la verdad es que usted cree, diga, es una memez, es que no tiene otro nombre. Vamos a ver, ¿qué dijo Irene Montero, que se lo dijo a Ana Rosa Quintana, por cierto? Vamos a escucharlo. La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando. Hombre, gracias y por eso a Dios eso ya no ocurre, ha pensado Irene. que tenía el derecho. Gracias a Dios en la policía española claro eso ya no ocurre. Gracias a Dios eso ya no ocurre, eso ya ocurría tiempo atrás. Claro que ocurre. Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial. Habla como él. Con la boca abierta. Es que, bueno, pero ¿cómo pudo llegar a cajera esta chica? Es verdad. En fin, ¿Cómo pudo llegar a cajera? Sin embargo, de ministra se la ve mucho más suelta. En fin. Pero bueno, ¿cómo pudo llegar a cajera? Vamos a ver. O sea, lo que ha dicho esta mujer básicamente es que la policía española y los jueces españoles, cuando llega una mujer a denunciar una violación, le dicen, no es que, en fin, habrá ido usted un poco descocada. Pues es una cosa de locura. Lógicamente, los policías y los jueces se han enfadado muchísimo. Y los policías, que son los que están a pie de obra, en particular, todos los sindicatos policiales, hasta donde yo sé, todos, y creo que es la primera vez que esto pasa, han protestado. Y nosotros hemos querido hablar con el mayoritario en la mesa de la policía, que es Jupol, Pablo Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Javier, un saludo. Un saludo. ¿Es verdad, Pablo, que cuando va una mujer a denunciar una violación le preguntáis por lo de la minifalda? Bueno, esas declaraciones son desafortunadas, no lo siguiente. Creo que están totalmente fuera de lugar. De hecho, existe un protocolo de actuación en este tipo de delitos en los que los compañeros siguen y se ajustan a ese protocolo. Y, lógicamente, que se ponga en duda la profesionalidad de la policía nos ha molestado mucho. Entendemos que sería necesaria una rectificación por parte de la señora ministra, y lo que más nos duele también es que nuestro propio ministro, el señor Marlaska, no haya salido en defensa de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, dado que ha puesto en duda la profesionalidad de todos ellos. Sí, Pablo, ese protocolo del que habla se aplica con una rigidez absoluta, es decir, que por así decirlo forma parte de la doctrina que recibe la gente cuando llega a ser tal, porque a cada cosa hay que actuar de una forma, y en este caso concreto, de las agresiones sexuales, también. Efectivamente, así es, y lógicamente si ya de por sí se es delicado y riguroso con cualquier denuncia ante cualquier delito, en un delito como es este del que estamos hablando, lógicamente esa delicadeza es aún mayor para no volver a victimizar a esa persona, que no sufra una doble victimización. Por lo tanto, se cuidan mucho las formas, se cuidan mucho las maneras, y lógicamente nosotros vamos a demostrar y vamos a salir en defensa, lógicamente, la profesionalidad de todos nuestros compañeros, tanto de las oficinas de denuncia donde recogen a lo mejor esta primera denuncia, y de los compañeros de la SUFAM, que son las unidades especializadas que tratan este tipo de hechos. Así que desde aquí, lógicamente, exigimos una rectificación de esas declaraciones, y le exigimos también al ministro del Interior, el señor Marlaska, que salga defendiendo a su policía, que es su policía, que es nuestro ministro, que dé la cara por nosotros. Esto último precisamente quería preguntarte, porque vamos a ver, una valoración política de lo que ha dicho la ministra, entiendo que como portavoz de un sindicato policial, pues no es una cosa que te corresponde ni que te apetezca hacer, pero de la posición del gobierno en general, sí, porque al final, hombre, tanto ella, que es ministra de Igualdad, como sobre todo el otro, el señor Marlaska, que es ministro del Interior, hombre, son los superiores a los que debéis particularmente obediencia, ¿no? Sí, efectivamente, el ministro del Interior es nuestro jefe superior, por decirlo de alguna forma, es nuestro mandamás, pero como tal también exigimos que dé la cara por nosotros cuando se nos acusa de este tipo de hechos, como ha hecho la señora Montero. De todas formas, bueno, yo creo que la señora Montero, ministra de Igualdad, habría que recordarle también que tanto que se les llena la boca con la igualdad, tenemos que decir que hay una desigualdad también manifiesta entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el resto de las policías autonómicas. ¿Por qué una mujer de Policía Nacional o Guardia Civil cobra menos que una mujer que sea mozo de escuadra en este caso? Entonces, bueno, creo que ya entraríamos en más polémica aparte de estas declaraciones, pero realmente es así la realidad que vivimos diariamente, reconocidos laboralmente, pero no reconocidos económicamente.
Está bien tirado ese dardo porque precisamente ahora, si no me equivoco, estáis en la mesa con la Guardia Civil y con Interior para ver cómo se reparte los dineros que se han añadido por parte del Gobierno para la equiparación salarial. Y si no recuerdo mal, no había acuerdo en la última reunión. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, eso es un asunto que tendrán que dirimir los firmantes de ese acuerdo. Nosotros no formamos parte de ese acuerdo porque en ningún momento se nos dejó y tampoco estábamos de acuerdo con él. Y ahora tendrán que ser las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional firmantes en unidad de acción, como fueron a firmar ese acuerdo, pues tendrán que ser ellos los que tomen las decisiones oportunas con respecto al reparto de ese dinero. Nosotros no vamos a entrar a valorarlo porque lógicamente entendemos que es un acuerdo insuficiente, que no llega a ser una equiparación real y total, que es lo que se exige tanto desde Jupol como desde Jucil, así que seguiremos luchando porque esa equiparación se lleve a efecto y sea real y total. Pablo Pérez de Jupol, muchísimas gracias por tu generosidad, como siempre, de estar, que siempre que le llamamos está, Pablo, fantástico. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo. Gracias. Parece usted policía, efectivamente. Gracias, Javier. Gracias, buenas noches. Bueno, lo de Irene Montero, la verdad es que a mí, ¿sabes? Al margen de la cuestión, vamos a ver, a mí la impresión que me da es la de que se mueven tanto con tópicos que pierden por completo la realidad de las cosas. Además, tiene poco conocimiento de cómo funciona una comisaría, porque cuando una mujer va a denunciar un hecho de violación, la suele atender una agente mujer, no un hombre, por regla general. Suele funcionar así. Entonces, eso de que un hombre le pregunta que si lleva minifalda, creo que más bien ha surgido de su cabeza y se lo ha inventado bastante. Y que no denuncie hechos como los ocurridos, ¿no?, en Baleares y en Valencia, porque precisamente estaban gobernando ellos. Me parece bastante hipócrita que actúe así y sobre todo que ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tú además llevas tribunales. Todos recordamos años atrás que alguna vez alguien denunció una cosa así, hace muchos años. No me parece a mí que sea la norma, ¿no?, hoy en día. Sí, además, de hecho, hace una semana publiqué el caso del ministro, ahora el ministro Juan Carlos Campo, que antes era juez, e incluso él, por ejemplo, en un auto llegó a dejar a una persona que estaba en prisión provisional por haber abusado sexualmente de su hijo de 3 años, ¿no?, le llegó a dejar en libertad a esta persona que estaba justo en prisión provisional, justo porque podía reiterar ese delito y también había riesgo de fuga. Entonces me parece este tipo de casos, como afectan a su partido, nunca los denuncia, y casos inventados, como es en este caso el de Irene Montero, porque dudo que se dé una situación así. Qué pasada lo de Campo, ¿eh? Qué cabecita de Irene Montero. Que diga algo, Alejandro, porque ha dicho la señora Menestra, digo Menestra porque es una mezcla de verduras diversas. La señora Menestra ha dicho que va a educar a los hijos de los de Vox. ¿Es verdad? Los míos ya son muy mayores, ya están educados. De eso me libro. Nunca es tarde, nunca es tarde.